Viernes, ya empezó el fin de semana. Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Julio Patán, voy a platicar con dos grandes moneros, dos grandes cartonistas, con Juan Alarcón y Francisco Calderón, sobre cómo están viviendo ellos estos nuevos tiempos de la cuarta transformación. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches, mi querido Julio Patán. Leo Zuckerman. Oye, gracias por la sustitución un ratito. Hombre, fue un placer. ¿No? Fue un placer. No es que me fui de vacaciones. Sí. Y la verdad se quedó aquí Julio al frente de la tienda. Sí, se portaron muy bien todos tus como buen apóstol se quedó. Sí, exacto. Él sí se quedó. Me puse súper formal. Sí, pues la hora de opinar. La hora de opinar, por favor. Muchas gracias, mi querido Julio. Es un placer. Y hoy tenemos, ¿qué le puedo decir? Hoy tenemos una charla sabrosísima con dos de los caricaturistas, los moneros más importantes que hay en nuestro país, con el mejor humor, yo diría, que hacen su labor magnífica en los medios tradicionales y ahora electrónicos, y son, la verdad, una fuente de inspiración para muchos de nosotros. Yo, que soy columnista, escribo de lunes a jueves, me dan mucha envidia porque a veces ellos resumen en una caricatura lo que nosotros no podemos resumir en 4.500 caracteres con espacio. Y que a nadie le importa. Exactamente. No, me refiero y me da mucho gusto recibirlo a Francisco Paco Calderón. Gracias, Paco, por venir. De verdad, es un gustazo tenerlo. Señor Calderón, qué gusto. Y a Juan Alarcón. Juan, ¿cómo estás? Gracias por venir. ¿Cómo estás? Mucho Gracias. gusto, Creo que Leo. tú no habías venido. Tú sí habías venido, Paco. Sí. Ya en varias ocasiones. De cine. Es exactamente de tus películas favoritas. El Padrino, si no mal recuerdo. No, El bueno, hermano, el feo. Uno se queda pensando, no, pues hubiera dicho esta y esta y esta y esta. Sí. Hay miles. Sí. Oye, pero los quisimos invitar para un poco entender cómo están viviendo ustedes la 4T. La 4T. Yo los veo muy divertidos. Pero que nos sigan ellos, sí. Sí. No sé, bueno, supongo que por material no falta. No han faltado, ¿verdad? Bueno, mira, se le hace así los... Tiene ganas de ponerse a dibujar. Exactamente. No. Déjame comenzar. La primera pregunta creo que es de cajón. El personaje, Andrés Manuel López Obrador, Pues mira, ¿es para un cartonista, es oro molido, dirías tú? como dicen los ingleses, up to a point. A Hasta ver, cierto punto. mira. Es una espada de dos filos. Porque por un lado, si dices, bueno, el hombre te da material de apasto. Hace un mes, precisamente, me acuerdo una semana que fue de locos. Empieza el hombre comparando a Juárez con Mussolini y por no saber hablar bien, termina alabando a Mussolini. Entonces empezó a hacer el cartón de Mussolini. Cuando estoy haciendo el cartón de Mussolini, ya dijo otra, se pelea con España y dices, no, pues tiene que ser el cartón sobre lo de España. Sí. Va a ser lo de España cuando de repente dice de que sus seguidores son animalitos. Sí. Y en la torre, bueno, entonces el chiste, o sea, como que tienes que seguirle el paso, ¿no? De las cosas que dice. Y luego se brinca la Constitución con un memorándum, todo en una semana. O sea, un día tras día tras día. Y tú como que le vas haciendo, no tienes la habilidad tan rápido como para hacer la caricatura. Sí. Y seguirle el paso al hombre, ¿no? Por otro lado, yo creo que el presidente es de esas personas que en el bautizo quiere ser el niño, en la boda quiere ser el novio y en el velorio el muerto, ¿no? Él es el único actor político realmente muy personalizado, sí, totalmente. Entonces, llega un momento que dices, sí, se presta mucho a la caricatura, pero también te cansa, ¿no? Entonces tienes que, o es el dedito, o es el ganso, o es... Que salga, por favor, alguno de sus funcionarios a dar la cara, ¿verdad? Yo lo veo como un buen reto. Eso que dice Paco, de que empieza uno a hacer un cartón y luego al mediodía ya lo cambias, son auténticos humoris interruptus. De veras. Hay muchos trazos que se quedan ahí guardados. Al rato, mañana los uso, pero hay mucha velocidad al respecto. Yo tengo ya una tesis muy definida de cómo estoy viviendo esta etapa de la vida en México. A mí me sorprende mucho cuando me dicen, oye, Alarcón, tú eres anti-AMLO, tú eres anti-PG, tú estás en contra. No, realmente creo que ni Paco lo está.
no estamos en contra de, o sea, bueno, no sé a Paco lo que diga ahorita, pero yo en lo personal no estoy, o sea, no soy un anti-AMLO, No eres soy un un militante, caricaturista. digamos. No soy, ajá, o sea, ni siquiera soy. Pero los cartonistas, los moneros, en realidad son bastante críticos de quien está en el poder, ¿no? somos así. Lo interesante de este movimiento es que ahora los López Obradoristas más bien son anti-Alarcón. Porque son los que de verdad buscan todo el tiempo mis cartones para decir, miren este caricaturista, chayotero, derechista, Fifí. fifí, todo este rollo, lo cual pues gracias cuando comparten mis cartones. De verdad, sí, se los agradezco, sí, pero claro. es la chamba que yo he hecho durante 30 años. Y 5 caricaturistas, ya estoy diciendo caricaturistas a los presidentes, Sí. dibujados, y ahora me sorprende. 5 cómo- te han tocado. ¿A ti? 5. Tú, Yo el primer presidente que conocí fue Díaz Ordaz, imagínate. sí. Uy. El primero que dibujaste. Sí, bueno, pero no publicaba. Yo empecé a publicar entrando López Portillo. López Portillo. Acabo de cumplir algo así como 42 años de vida profesional. Sí. ¿Tú con quién empezaste? Yo con Carlos Salinas. Con Salinas. Sí. Pero en ese sentido, a ver. No, ¿quién- bueno, yo creo que es una estrategia ahí, no es una cosa fortuita, es una cosa planeada, ¿no? Primero te dicen, todos ustedes son prianistas. Estabas tú prianista. Segundo, chayotero, por supuesto. Ah, no, ¿no? bueno. Eso es de rigor. De cuál no entienden lo que es eso. inconcebible que alguien tenga ideas en contra de este hombre, a menos que la corrupción lo toque, entonces recibas dinero. Correcto. Por lo mismo, todas tus críticas vienen porque estás dolido, porque ya no tienes ese... Sí, no hay manera de salir dinero, de ¿no? ese argumento. No. Y el segundo es, todo lo que tú hiciste antes no existió. Sí. ¿Dónde estabas tú cuando López Portillo dice, maestro, están los cartones, Pues sí, búscalos, pues sí, no, seas, exacto. no seas egón, ve a una hemeroteca o búscalos en internet, ahí está todo, ¿no? Sí, claro. Claro, tú, adorador de Peña Nieto, dice, perdón, yo ni siquiera voté por Peña Nieto. A mí Peña Nieto me repateaba, ¿no? Sí. Pero no, todo es, si opones a eres punto menos Pero que así el demonio estamos, ¿no? encarnado. Así estamos, Julio, en ese ambiente de polarización, ¿no? Y particularmente en las redes sociales, yo diría que más particularmente todavía en Twitter, donde tú menos, tú tienes más salud mental. yo pero me nosotros he tres disciplinado, nos metemos muchísimo. Sí, sí. Deberías meterte a surfear de vez en cuando. No, me meto, es pero deporte poquito. extremo. Sí, no, Ya no, lo es. no. Pero por otro lado es el ágora actualmente donde Sí. se discute la política. Entonces, si no estás, les estás cediendo el terreno a otros. Esa es la- Y va con tanta velocidad la política que en Twitter, o sea, sí es mucho de hígado, pero también tienes en tiempo real las cosas que están ocurriendo. Ahora, para ustedes y resulta el mejor medio para eso. Pues sí. Yo tengo unos cartones que quisiera mostrarles al A ver. respecto. Me vine preparado. Miren, tengo el cartón de doble cara. Muchos tenemos esa actitud. hubieras traído un Doble cartón de cara. cerveza. Cartón corrugado. Uy, el corrugado. Cartón la verdad, a veces se nos corruga cuando hacemos un cartón. No sé, Paco, pero a veces digo, pa' la madre, a ver cómo me va. Famosa líder sindical antes de entrar a la cirugía plástica, ¿no? Sí, hay cartones que no tienen el punch de repente, que no llegan ni siquiera a cartón y llegan a papel de estraza, ¿no? Estos son como de medio de hueva. Y tenemos unos que son los fifís, que que son cuché, Sí, que blanquitos. Sí. blanquitos, Sí, podemos blanquitos, ver. sí. Y pues esos Son los que tienen que pedir perdón, ¿eh? Exacto. Ahí está el además cartón fifí. Es blanquito Guanabí, porque si lo volteas se ve que es morenazo. Y tengo otro que Es mestizo, entonces. Sí, tengo otro que es sería algo así como el... ¿Qué se puede hacer con la cantidad de cartones? Bueno, para empezar se pueden hacer floreros. Ahí tenemos un bonito florero Me gusta, con su ¿eh? flor. Ah, mira. Ahí está. Ahí está, ya lo tenemos. No, es que el cartón, Paco, tú lo sabes bien, con el cartón se pueden hacer cantidad de cosas. ¿Por qué les gusta que les digan cartonistas este es el teléfono. El teléfono. El famoso teléfono. Mi famoso teléfono que se volvió más famoso que Peña Nieto en mis caricaturas. Ahí está justamente. A Vamos a ver si nos ¿podemos pueden llamar. hablar? Claro que sí. ¿A quién le llamamos? No sé, pero a ver. Jesús Ramírez? Pero No, espérate, pues iba a primero. decir una cosa, pero luego... Primero hay que esperar el tono. A ver. Ahí está. Es para ti.
Tú eres el mal portado. Están hablando del Palacio Nacional. No, es para ti. Dicen que ya vayas a las mañaneras. Digo, que no nada más que piques a ver, ¿para cuándo? Que no le saques. Sí. Oye, ¿cómo se vería un caricaturista en una mañanera? Ay, pues deberíamos ¿Cómo sería, organizarlo como Paco? performance, A ¿no? ver, eso, ¿Cómo eso sería, está bien. Paco? No lo sé, una de las ventajas que tiene este oficio es que uno se despierta tarde y además ves los resúmenes. Salvo cuando te invitan luego a grabar en las mañanas, ¿no? O Loret. Mi querido Yo Patán, yo que los sigo mucho a los dos Sí. en Twitter, tengo la sensación, a ver si están de acuerdo, que, digo, llevamos muy poquito tiempo de gobierno realmente, vamos para 5 meses. Creo que sí la realidad se le está imponiendo al presidente, es decir, me parece que no está resistiendo muy bien la frustración, me parece que está más malhumorado de lo que debería y me parece que eso ha transminado también a sus seguidores. Es decir, ya a ustedes les tocaba con todo, desde el principio y desde que estaban en campaña y etcétera. Chayoteros, fifís, neoporfirianos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No tienen la sensación de que todavía se ha perdido más el sentido del humor o que todavía les escuece más el sentido del humor? Tengo la sensación de que están así como que los picas y que están muy brincan. sensibles. Sí, y como con mucha violencia, ¿no les parece? Yo más bien creo que es un defecto que tiene la izquierda en general, en que sienten, bueno, nuestra labor era siempre estar en contra del sistema, atacando. Entonces, una vez que tienen el poder, que se burlen de ellos, es así como que, ¿qué insolencia es esta, no? No están acostumbrados a... Político priista tiene la piel más dura que un rinoceronte, le dicen, le tornan... Sí, Nunca sí. la agarraba ni contra un periódico, ni contra caricaturistas, ni contra nadie. Creo que hasta coleccionaban algunos. O sea, don Fidel Velázquez era famoso. Eso era realmente humillante, que tú hacías el cartón así, con ganaba el ¿no? Pulitzer así, incendiario y todo. Y después te enterabas de que lo habían recortado y lo tenían en su oficina. en su oficina. No, Salinas tenía todo un salón en Los Pinos de todas las caricaturas que le hacían. Y entonces decía, aquí tengo colgadas todas estas caricaturas. Y ese cuarto decía, ahí espero tener colgados a todos los caricaturistas. Oye, qué bueno que a mí no me tocó esa parte. Qué barbaridad. Pero tú también lo sientes más sensible, Juan. Yo sí, claro. Yo me acuerdo bien que en tiempos del priismo, justamente así, eran muy divas, así de que Sí. querían ser dibujados, hablaras bien o mal de ellos, pero aparecer dibujados para ellos era un valor así grande, ¿no? Oye, hasta pagaban algunos cargos. Bueno, es lo que me cuentan. Sí, sí, sí. Ahora, con los panistas, creo que ni siquiera leían los periódicos, man. Sí. ¿No? Así como que, bueno, Fox, bueno, ha sido de los presidentes que más material me ha dado. Solito se hacía su caricatura. Sí. Pero así como que tenía yo la sensación que ni se enteraban que había caricaturas. Era muy extraño. Y ahora con este gobierno que tenemos, pero bueno, sí, son muy sensibles, con cualquier pretexto se incendian. Y bueno, pues es a lo que tenemos que acostumbrarnos los caricaturistas. Pero el problema es que no hay mayor elenco, es decir, tú no ves a los secretarios hablando. Ese es el tema, claro, porque se ha personalizado también la caricatura. además, como política, es una mala política que sea el presidente el que sea su propio vocero y que sea el único actor Ese es el político. pararrayos, Todos los secretarios de Estado que conocíamos en los regímenes anteriores de la noche neoliberal y mucho más atrás, Sí. eran fusibles. Si había algún problema, pum, el que se quemaba era el funcionario y el presidente lo protegías, ¿no? Exacto. Entonces, pues tenías todo un elenco del cual hacer caricaturas. Sí. Y aquí es el presidente un día, y el presidente al otro día, y el presidente al otro día, y el presidente al otro día. Y llega un momento que dices, pues sí, lo critico, y al final estoy haciendo un monumento, le estoy dedicando buena parte de mi vida a hacerle un ¿sabes qué? retrato diario a este hombre. La verdad, te voy a Claro. decir, Paco, nos pasa lo mismo a los columnistas, ¿no? Sí. O sea, que si no estás hablando de López Obrador, pues ¿de quién hablas, no? Exactamente. Y luego no te leen. O sea, también hay un tema de rating. El señor es retinero. Sí, ¿no? Sí, O sea, totalmente. aquí estamos hablando de quién Así es. estamos hablando Sí, sí. de López Obrador. Sí, pero No, totalmente, es que si no pero la sacas los... de López Obrador estás evadiendo el tema porque el señor es el que acapara
Sí. Toda la gente. Pero va a durar eso, a ver ustedes qué piensan. No, O no sea, lo sé. Digo, No lo sé son realmente. 6 años, mano. A mí me parece que O sea, es un. Nos puede acabar cansando el personaje, ¿no? A mí me parece que nos va a cansar el personaje. A mí me parece que el personaje se tiene que cansar. Es decir, hay un punto en el que repetir lo mismo, levantarse tan temprano, etcétera, etcétera. O sea, ese ritual, parece que estoy diciendo una frivolidad, pero no. O sea, yo creo que no es sostenible una cosa así durante 6 años. Y luego, a ver, sí tiene un efecto en lo que pasa en este país, ¿eh? O sea, si tú tienes una salida, digamos, a las 6:45 de la mañana, ¿sí? Tus secretarios se precipitan a convertirla en una política pública a las 10:12, ¿sí? Y en la noche ya está convertida en una ley. Bueno, no hay un país que pueda aguantar un vértigo de esa naturaleza a la hora de hacer política o diseñar estrategias, ¿me explicó? Sí. Entonces, yo sé que la locura en la política es una posibilidad. Creo que esta no se va a sostener. Ahora, hemos querido muchas cosas, No, en las que nos sí. hemos Sí, equivocado. pero sí, ahora Es que su política sí, ahora- es precisamente escalar el conflicto, es Sí, patear la lata hacia exactamente. adelante. Es decir, Y lo hace muy bien. Cuando, Y si no fracase, dibujas- cuando fracase todo lo que ha prometido, entonces va a encontrar otro culpable y otro Sí, culpable. ahora- ¿Qué es lo que han hecho pues, todos los populistas en América Latina? Es De correcto. eso se trata. Claro. Eso es como ellos ven la política. Es correcto. Pues sí, y ahora lo que tú dices, Leo, acerca de que, bueno, si no lo dibujas, entonces nadie te lee. Pues sí, así pasa también con las caricaturas. El día que se toca otro tema, pues ya te dicen, pues no tuviste lo suficientes para dibujarlos, ¿no? Acá está, para que está. vea. Se te corrugó el cartón. Se corrugó el cartón. Este es un cartón acobardado. Sí. Exactamente. Un poco Hasta morados te quedaron. Sí. Un poco este tema lo hablaba yo el otro día con un amigo. ¿Se acuerdan de esa histórica columna de Carlos Monsiváis que era Por mi madre bohemio? Sí, como claro. siempre. Bueno, sería imposible, ¿no? Lo que hacíamos Ibáñez era nada más citar a las figuras de la política, digamos, en sus momentos más estúpidos, ¿no? Básicamente. Sí. Era una columna de citas. Bueno, hay pocas. Es decir, otra vez, las citas en la política Sí, son. contemporánea mexicana las concentra el presidente, ¿sí? Que es, en efecto, una especie de forma de antipolítica. Pero es que además, ¿qué funcionario se va a aventar a dar una declaración si al otro día su jefe lo descalifica frente a todo? Sí, totalmente. Qué buena chamba, ¿no? Y con sueldo rebajado. Bueno, imagínate, y trabajando los sábados. Y trabajando los sábados. Ahora, ustedes utilizan mucho, digamos, el estereotipo en las caricaturas, ¿no? Siempre. O sea, es parte de... No hay otra manera de dibujar si no no es con estereotipos. López Obrador, en ese sentido, bueno, tú llevas, bueno, tú también, añísimos, porque ha estado López Obrador. No los presente en la aparento, pero sí política. llevo mucho. No, sí, ¿no? Desde el Iluminado, ahora el Ganso, ¿no? El Mesías, en fin, El florero. el Florero. Bueno, pues sí que decir, no estoy de florero. Y siempre se viste de florero, ves un montón de fotos. Cada que hace un meeting, Otra vez anda a poner vestido la de florero. maleta, pues. Sí, no. cierto, de chorro de flores. ¿No te has fijado que mientras más popular el meeting, le cambia la voz y se vuelve así como más marisquero, ¿verdad? Así como que te trae los ostiones, ¿verdad? Y yo le voy a decir, y dices, ¿qué onda? ¿Qué le pasó, no? Sí, cierto. Pero en tu caso, digamos, el estereotipo ahorita en boga de López Obrador, el Ganso, ¿no? Es el Ganso a reserva de que después lo cambie, Sí. pero o sea, hay infinidad de personajes maravillosos que yo los he explotado mucho. Aparte del Ganso, el Aluche, los Tigres, el Sapo que se puso mucho de moda un tiempo, ya casi no se menciona. Y otros más que yo espero que vayan saliendo para nutrir esta fauna interesante de poder dibujar y hacer humor, porque efectivamente el reto es cómo hacer humor ante esa descarga de coraje, de sensación de obscuridad que hay. Pues no queda más remedio que uno como caricaturista buscar una cantidad de elementos, de símbolos, de estereotipos, para poder seguir teniendo un humor fresco. La gente está harta de escuchar lo mismo, la pelea entre fifís y chairos, Sí, está ya. harta de todos los días. Ya, chavo. Lo que diga el presidente siempre va a ser un motivo de una crítica maravillosa Sí. y da para mucho, pero va a llegar un momento de agotamiento, creo que sí. efectivamente, Sí. donde el caricaturista tiene la obligación de sacar el humor ante todo. Si no tenemos humor, entonces también nos va a llevar el tobogán. Bueno, es que durísimo. ahí es donde reside el profesionalismo del caricaturista.
Charles M. Schulz, el que hacía Peanuts, Charlie Brown, sí. decía, un caricaturista es alguien que tiene que hacer todos los días lo mismo sin repetirse una sola vez. Qué bonito. Suena fácil, Sí, pero es no, dificilísimo, no. ¿sí? ¿no? Sí, Entonces así tienes que encontrar el lado chistoso. Ahora, en lo personal, para mí, reírme de alguien que no le gusta que se rían de él es una maravilla, ¿no? Pues sí. ¿Tú qué estereotipo? ¿Tú has tenido al Iluminado, al Ganso también? El Ganso, bueno, Sí. juegas con ellos. Mira. Mucho el Mesías, ¿no? El tuyo y tú Es lo del Mesías. desde Bueno, el es que- 2006, ¿no? Es que cuando Enrique Krause sacó el artículo del Mesías Tropical, Sí. me pidió que yo hiciera una caricatura y entonces pues yo casi que yo le puse imagen Sí, al Mesías, así claro. para decirlo como Jesucristo, ¿no? Solo que en lugar de poner el Sagrado Corazón le pones el escudo de Flash, ¿no? Así Sí, es, el exacto, rayito de exacto, esperanza. el rayito de Entonces, esperanza, pues, claro. Te agarras de eso Sí. para no tener, te digo, que repetir siempre el mismo rostro, porque entonces también cansas a tu público, ¿no? Entonces Claro. un día es el ganso, el otro día es el dedito, el otro día es el atole con el dedo, el otro día es una sombra, el otro día tienes que inventar algo en que si bien es el mismo personaje, preséntalo de manera distinta. difícil. Pero ya quiero muy dibujar difícil, a los hombre. secretarios, ya quiero dibujarlos, Es que pero sí. no se prestan, A no ver, dan, no, sí. no cuajan, no Muy dicen. poco. El otro día Calderón pegó un home run con Marcelo Ebrard recargado Sí. en la tanqueta. Buenísimo, lo acabamos sí de lo vi. platicar fuera del aire. Ese tuvo mucho éxito, ¿no? Tuvo mucho éxito, pero en realidad es un cartón injusto. Puse a Marcelo Ebrard, digo, porque ya llevo 3 presidentes, no puedo seguir poniendo al presidente. Pero el que dijo la declaración de no me voy a meter, esperamos por el diablo, Sí. no fue Ebrard, Sí. fue el presidente. La política exterior. Ebrard ¿verdad? dijo, estábamos trabajando un plan, digo, no salió a eso, pero dices, llega un momento que dices, ¿sabes qué? Ni modo, te toca a ti cargar con el muerto. Sí. Y sale Ebrard, ¿no? Claro. Ahora tú dices, yo ya quiero al gabinete, pero Pues ya lo los quiero puedes poner dibujar. calladitos así todos. El ¿no? mismo Calladitos, Ebrard, ¿no? el mismo Ebrard está ausente de las relaciones Sí. exteriores, no las maneja él. Cuando hubo la reunión esta con el Jared Kushner, Sí, sí. lo invitaron de última hora, casi que, no sabía que estaba aquí. Sí, sí. Sí, No, sí. totalmente. Y eso que tenemos un presidente al que claramente la política internacional, es más, salir del país y punto, claramente no le gusta. Bueno, no ha salido. Es decir, no ha salido. Pues sí. O sea, No ha no salido. A le ver, gusta. juegos de béisbol. Bueno, eso sí. Sí, Pero no ha salido desde Y que no es invita, presidente. mano, porque ahí sí yo sí iría Desde fácil. que es presidente no ha habido una gira internacional. No. No Sí, creo sí, que sí. las Creo que haya. ya ha roto récords en eso, ¿no? Pues sí, habrá que ver. Pero bueno, regresando al tema del cartón y todo el rollo, yo creo que una de las chambas más apasionantes del cartonismo, tenemos muchos nombres, moneros, caricaturistas, Pintamonas. ¿no? pintamonos. Pintamonos, sí. a mí me dicen mucho pintamonitos. Sí. Gracias por el apodo. Pero finalmente eso es el lo que cartón, somos. el Bueno, cartón yo soy lo que- es una maravilla el cartón, siguiendo con este tema. ver, venga, el a ver, cartón, ahora, a ver. pues en un cartón puedes hacer cualquier cosa, ¿no? Esto es como de estas cualquier cosas que se pueden ocurrir Ese Trump. del cartón. Trump es el Donald Duck. otro. Y además con el cartón podemos, es una manera de expresarnos. De alguna manera el cartón nos da una voz que muchas veces, como tú decías, es cómo decirlo todo en pocas palabras, ¿no? Pero no solamente eso, también yo creo que también es como una manera de poder abrir puertitas que difícilmente se pueden tocar temas que con Claro. una caricatura es más fácil lograrlos. Sí. Y además de eso, nos hemos vuelto muy mediáticos. Los moneros somos Creo que lo tienes al revés. esa parte. ¿Está al revés? Ah, sí está al revés, ¿no? Sí está al revés, sí, exactamente. Ahí está, mira, ahí Sí, el está. botoncito va abajo. Eso abajo. Se nota que ustedes tienen de estos, ¿verdad? Pero, y ya por último, ver. yo creo que el cartón va a ser la salvación en este gobierno. El humor nos va a salvar, finalmente. El humor siempre salva a los mexicanos en muchos sentidos, la verdad. Sí. Ese es algo impresionante, ¿no? En las épocas más difíciles, más duras, después, a los 5 minutos del terremoto todavía... Sí, ya hay chistes, ¿no? O sea, algunos ya hay permitidos, chistes. algunos así medio pasados pasados de de lanza, lanza. sí. Pero a mí, eso, a es mí eso humor. me gusta del Es humor. mexicano, la verdad. Yo sí admiro el sentido del humor del mexicano. Bueno, tú Yo vienes sí lo de la cultura judía centroeuropea, también, pues claro, son casi ¿no? los santos buenísimo. patrones de eso. Bueno, Sí. oye, O sea, para aguantar eso, sí, más de te la vale. ironía. Ustedes son Exacto, los reyes de la ironía, Sí, ¿eh? la verdad que sí, ¿no? Bueno, vamos a hacer una breve pausa y vamos a seguir platicando con Juan Alarcón, con Francisco Calderón y Julio Patán del reto de los cartonistas, de los moneros.
con estos en esta cuarta transformación. Regresamos en un momento más. Bueno, estamos platicando con Juan Alarcón, Francisco Calderón, ambos cartonistas, moneros, sobre pues cómo están viendo ellos el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Aquí nos trajeron Alarcón. Dice que para recordarnos a Lolita Ayala, a quien le mandamos un abrazo, claro. Que Lolito Ayala. Hazlo, Leo. Haz el movimiento, Exacto. hazlo. Bueno, lo hacemos al final. Así que se llevaba su flor, Su florecita, flor, su así es. rosita. Julio Patán. Decías, Paco Calderón, hace un momento en la pausa, la corrección política. Terrible. La corrección política Sí. es como una de las grandes sombras sobre ustedes, ¿no? Mira, hace unos años me invitaron a Nueva York, me iban a dar un premio. Y entonces estaban muy ilusionados que yo les platicara alguna historia de represión. Y digo, pues no he tenido ninguna, esa es la verdad, ¿no? No, alguna, ráscale así en la memoria, que salga así de cómo el gobierno te oprimió, porque como que quieren así ver la víctima oprimida. Porque en México no hay libertad de prensa, le digo, hay la misma libertad de prensa que hay en los Estados Unidos, quizás más, pero de otro tipo. Aquí hay absoluta libertad de prensa, me dicen. Mira, el día de ayer que llegué aquí, leo que el Boston Globe obligó a un caricaturista a pedir disculpas a su público porque pintó a Obama comiéndose una sandía. No, es que no puedes pintar eso. ¿Por qué no? ¿No le gusta una sandía? ¿No come sandía a Obama? Claro que sí, pero ese es un estereotipo. Le digo, es que los caricaturistas vivimos de los estereotipos. Pues sí. Yo te voy a decir, tú quieres pintar un rico en una caricatura y le pones un sombrero de copa. Las únicas personas que usan sombrero de copa es el proletariado, el portero de un hotel, el mago de las fiestas, ¿Y Juan la Alarcón? corista. Y bueno, no, él es un bombín. Ese es un bombín. Pero es un bombín muy bowler fino. hat. Exacto. Es un bombín muy fino. Sí. Justamente con eso Así de me los- recibían en mi college, en Oxford. ¿Ah, sí? Claro, ¿Sí? los porteros eran Mira, con otros bombín. con Además, facha de fíjate portero. lo que es romper con los estereotipos. Sí. Ustedes son los periodistas serios, no llevan corbata, y nosotros que somos moneros venimos Es correcto. encorbatados. No, y además juego con mi estereotipo. O sea, la mayoría de los colegas son una bola de fachosos, ¿no? Sí. Paco a veces, nada más cuando va a las tortillas o cosas así. pero en realidad esto es un personaje de mí mismo. O sea, cuando tienes tu tengo- personaje. Sí, me gusta y me dibujo de esa manera. Y a mí me funciona porque es también una manera de burlarme de mí mismo, valga la redundancia. Sí, se dibujan. Yo te he visto a ti dibujado. Y a Sí. ti también. Lo que pasa es que te haces sin barba, mano. Sí. Bueno, pero eso te fue- rejuveneces. Te pones guapo. Sí, No, exacto. Eres un cartonista. Ese fue un consejo de mi maestro Rafael Freire, que dijo, nunca cambies el monito. Porque yo siempre luego por eso es que pongo yo con un saco de tweed. Porque yo siempre me dibujaba con la ropa que traía puesta, ¿no? Sí. Y entonces un día llevaba yo el saco de tweed, me dibujo, y entonces alguien pone, claro, ese se siente profesor de universidad gringa, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Te molestó eso? Entonces, ¿qué? ¡Órale! ¡Qué friega! ¿Por qué no se molestó cuando estaba yo de camiseta blanca? Decir menos líneas, ¿no? Se molestó por eso. Y un poquito lo que pasa con la corrección política es esa. Sí, la corrección. Es como torear al caricaturista. ¿No te gusta que se rían de ti? Pues maestro, los estás llamando. ¿Sabes qué? Ese es un gran tema, el tema de la corrección Sí, política. hombre. Los comediantes en Estados Unidos se están quejando cada vez más porque ya no pueden hacer shows, porque la gente se enoja. Jerry Seinfeld acaba de decir, oigan, yo ya no puedo ir a los campus universitarios porque no puedo hablar. Porque si hablas de las mujeres, porque ellos también usan muchos los estereotipos. Los estereotipos. Se enojan las mujeres. Que si hablas de los afroamericanos, que se enojan los afroamericanos. Bueno. Oigan, ya hay que tener sentido del humor. Y el Así es. sentido del humor, pues a veces te lleva a la incorrección política. No a veces. Yo creo que siempre te debe ¿Te llevar a la acuerdas cuando incorrección Bill Maher dijo que era un house nigger, ¿no? Que era un negro de Exacto. casa. Sí. Y entonces llegaron un montón de güeyes. Tuvo que hacer un programa especial para discutir la palabra.
Sí. Y luego salen y en sus chistes, la primera palabra que usan es nigger this y nigger that y nigger Sí, that. sí, sí. Hay una palabra en inglés que quiere decir mezquino, que es niggard. Y entonces a mí me gustaría, a ver si no me matan, ¿verdad? Algún día decirle niggard, please, a ver si Sí, no. exacto. Dicen, no pueden dije la golpear. palabra. Sí. No pueden decir esa palabra, tienen que decir the N-word. The N-word, sí. Dices, Exacto. por amor de Dios, ¿no? Ahora Y eso tú- es algo que está ocurriendo justamente aquí. De que, ¿cómo Sí, eso es decir lo que te iba a sin preguntar, decir? fíjate, ¿sí? ¿Cómo decir sin decir? Ese es también un buen reto. Sí. Y a mí me ha dado muy buenos resultados el ganso, El porque ganso. puedo decir muchas cosas sin decir. Y además, la caricatura editorial se compone mucho de la interpretación que le da el público. A mí me ha pasado que hago una caricatura y recibo cientos de mensajes de interpretaciones diversas de lo que vieron en el cartón. Claro. Y me parece que de alguna manera eso enriquece el mono, el chiste, porque uno no se encajona solamente en una idea en particular. Entonces, me parece que el tema de lo políticamente incorrecto es nuestra materia prima. Totalmente. De eso vivimos. 100%. Absolutamente. Somos unas aves de rapiña los caricaturistas. Lo que pasa es que la incorrección política, digamos, es el argumento invencible. ¿Me explico? ¿Lo hizo mal? No. Lo critican porque viene de una condición humilde, porque no sé qué. Esto es reprobable. No, basta de estereotipos racistas, etcétera, etcétera. Bueno, esto lo estamos viendo muchísimo otra vez en redes sociales hoy en Sí, día. sí. Es decir, también es una forma, digamos, yo diría casi de contrapropaganda, ¿me explico? Es decir, anulas cualquier argumento, cualquiera, ¿eh? Cualquiera. Es decir, cuando tú todo lo canalizas un problema de sexismo, clasismo o racismo, Sí. pues ya no hay posibilidades de discusión. Sí, y además Claro. con el clásico de que, eso lo dices ahorita, pero no decías nada cuando No, pues, Eva le dio la manzana a Dan, ¿no? Adán, sí. ¿Dónde estabas tú cuando mataron a Kennedy? No, totalmente de acuerdo contigo. Y eso te lleva al tema de lo que se vale en los cartones, y se vale todo. Hay una gran serie de cartones sobre el Holocausto hechos por Sí. ¿cómo se llama el autor? Ya no me acuerdo, pero son Spiegelman, ¿no? De Spiegelman. De Art No, bueno, Exactamente. pero esa es una novela gráfica muy seria. No, pero hay Pero un- por eso, pero lo que te quiero decir es llevar el Holocausto. Hay- Es una hay- novela gráfica, sí, estoy de no. acuerdo. No es de humor. No es no, pero hay un Bueno, pero es caricaturista humor, pero- argentino. pero- Sí es humor, pero en versión novela gráfica. El humor te da para hay todo. nada de humor allí, No hay de humor, es muy serio, espeluznante. pero lo criticaron muchísimo por haberlo llevado al plano del cartón. Del cartón. Sí, pero ganó fue el primer caricaturista que ganó el premio Pulitzer Sí, por sí, novela gráfica, el primer cómic que ganó Sí, el exacto. premio Pulitzer. Sí. Pero si lo lees, es más espeluznante que la lista de Schindler. Es una Sí, cosa que sí, dices, es "Ay, horrible, es güey". horrible, sí. Quizás, como es tan horrible, si lo hubiera puesto con humanos, hubiera pasado hasta como pornografía. Sí, porque son ratones. Son Sí. ratones. Sí, Es que a eso sí, voy. sí. Yo digo que sí es humor, porque el humor no solamente es un chiste de jajaja o sea, el humor es mucho más amplio de lo que se puede definir como tal. Sí. El simple hecho de no dibujar personas y hacer otro tipo de elementos para dar Ya un mensaje, trastorna la- empiezas a deformar, Sí. a trastornar Sí. a la realidad, y en ese momento entras a territorio, o por lo menos en la frontera del humor. Sí. Y me parece que la definición del humor actualmente, con todo lo que nos está ocurriendo con la 4T, con todo lo que hay, definición de humor me parece que se va a ampliar un poco más. de A lo ver, que pero está esa es una pregunta. ¿Hay fronteras, Paco? Yo creo que las fronteras siempre las vas abriendo, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿sí te ha pasado, sí les ha pasado decir, hijo, ¿Ya me pasé? esto sí no me late? Mira, eso se vale la autocensura, es decir, no Sí. va con mi estilo, no, esto no. Por ejemplo, yo cuando empecé, la regla era no te puedes reír del señor presidente, Sí. no te puedes reír de la Virgen de Guadalupe, no te puedes reír del ejército. Bueno, esa frontera ya se pasó hace Pero años, ¿no? kilómetros ya. Ahora la frontera es no te puedes reír de homosexuales, no te puedes reír. Te ponen todo un tingladito. A ver, homosexuales? ¿Qué dirías más? Homosexuales, bueno, hay un lobby judío que Sí. no te puedes reír de ciertas cosas ¿no? O dicen, esos chistes están reservados para judíos, que se rían de los judíos, que es lo que dicen de los negros, ¿no? Esa palabra es nuestra.
Yo sí me puedo reír de los niggers. Tú, blanco, no te puedes reír de los niggers. ¿Qué es la controversia de Charlie Hebdo, no? Sí, claro. Francia? Bueno, hombre, Sí, pero sí. lo que se buscaron por ellos. Bueno, Ellos dicen, pues, yo tengo que romper fronteras, y decían, mi frontera es, yo tengo que reírme de las religiones, porque en mi mundo yo estoy contra las religiones. Pero como Oye, se ya- fueron durísimo contra el catolicismo, Sí, el sí. judaísmo no, pero y es el que- islam, pero o es sea, que contra los bueno, tres. también- punto. El Durísimo. proletariado francés Sí. es islámico y entonces no lo sienten como un ataque a la religión, sino un ataque a nosotros. Sí. Y eso fue lo que detonó. Bueno, pero también hay, Oye, pero han hay sido algo aquí. durísimos también con los católicos, con los judíos. Sí, pero los católicos y los Pero- judíos pero van no de es que el bajada, tema- es decir, ya están acostumbrados a que... Bueno, tú ves las... Salvo que sean verdaderamente un orate, ves esas caricaturas y dices, hasta te ríes, ¿no? Esa es la verdad, ¿no? Sí. Te ríes precisamente porque son blasfemas, porque son así. Son blasfemas. Sí. Pero para alguien que dice, lo único que tengo en esta sociedad, que me ve como un extranjero, como un indeseable, como un parásito, es mi religión, que se burlen de eso, estos miserables. Y mira cómo terminó. Uf, pero ¿no? ya Bueno, déjenme hablar, me siento ver, venga. No, realista adelante. Sí, no, en no, el no, Congreso, no, no, manos, cállate ya. No, lo que pasa es que tampoco el tema es como el decir, voy a hablar de las religiones, ya es de por sí políticamente incorrecto. Yo en Semana Santa luego hago cartones que tienen que ver con el catolicismo Sí. y resultan muy cotorrones sobre el tema de los milagros, Sí. abrir las aguas. Pero no llegan a nivel Charlie Hebdo, ¿no? Sí. Donde ya es Pero un otro humor tratamiento extremo, ¿eh? que le No, dan. no, extremo, durísimo. sí. Entonces, durísimo. tampoco creo que sea tanto el tema. Me parece que más bien es el tratamiento de lo humanamente permitido hoy en día, al menos lo digo como caricaturista, en qué situaciones, en qué aspectos, cómo se resuelve el cartón. Yo creo que sí se puede tocar cualquier tema, homosexualidad también, pero depende cómo le das la vuelta de tuerca. Yo siempre que resuelvo una caricatura me siento un poco como en el taller mecánico, es decir, Sí. ¿a cuántas vueltas de tuerca dejo el cartón? Sí. Es decir, el chiste... Pero sí te ha pasado de decir, hijo, aquí ya. Sí. Ya, Sí, ya sí, la sí. dejo acá porque... Ajá, o inclusive decir, no, como que no termina de cuajar, mejor. Vámonos por este otro tema. Sí. Sí llega a pasar, en parte porque el gag no termino de resolverlo y en parte porque digo, hijo, no quiero tener Las reacciones. las reacciones que luego de verdad uno se cansa de estar recibiendo tantas Bueno, pero aquí las reacciones adversas, ¿no? son verbales y son en el internet y son en Twitter. Ojalá no pase de ahí. No, bueno, lo que vimos en Charlie Hebdo es No, bueno, una una masacre, ¿no? de cartonistas. A propósito, semi-justificada por muchas personas. ¿Tú sí? Uy, sí. No tanto como justificada, pero Sí. digamos lo de hay temas que no se tocan, ¿sabes? Es que ese es el Vulnerar- Pronto, sacas una caricatura, por ejemplo, y entonces cada caricatura tiene un villano, ¿no? Tienes que poner Sí, aquí sí. o un héroe, héroe villano. Si el tipo es maestro o si es porro de esto, y le ven cara de indígena, eres un racista, eres un clasista, eres esto, el otro. Yo puedo pintar un gringo así, todo gordo, fofo, ¿verdad? Con los pelos así de lote, y nadie te acusa de racista. Sí. O no pintes a alguien que no les gustó porque entonces racista, clasista, Sí, sí. no. Y dices... Pero pues eso Pues eso es. Ahora, a digo, ver, velos. les voy a poner una difícil, porque tú decías, cuando yo empecé era el presidente, las Fuerzas Armadas y la Virgen. Yo creo que la Virgen sigue siendo uno de esos temas que va a ser muy difícil para ustedes. No, mira, yo Porque, pinté... ¿no? Uniendo dos temas, yo pinté sí, a López no. Obrador O sea, como la Virgen Sí. y entonces le puse un montón de las cosas que decía así en el manto. Bueno, sí, yo lo creía usted un caricaturista decente y resulta sea, que... Sí, claro, bueno, pero es parte de eso. Sí. ¿No te gusta que te rían de esto? Vete por allí. Pero entonces sí sientes que a la Virgen, que es un símbolo muy poderoso en nuestro país, pero muy poderoso. Mucho, tanto. ¿Se le puede hacer una caricatura? El mexicano todavía siente que la Virgen le habla. Así es Sí. que partiendo de ahí, Sí. hay que ver de qué manera haces el tratamiento. Yo lo que he hecho es jugar con el concepto de, o sea, el Juan Diego, la posición que tiene, el manto, pero tanto como llamarle Virgen como tal, ahí sí me da cuscús. Ahí está. No, pues Ahí decían está. eso, ¿no? Que el mexicano es el pueblo más católico, porque el mexicano, ¿cómo no? Que decía que Jesús era mexicano, ¿no?
porque él creía que su mamá era virgen y su mamá creía que él era Dios, ¿no? ¿Cómo ves? El tema de la Virgen sí sigue siendo. Yo creo ¿no? que sí. O sea, porque lo vimos, ¿te acuerdas que hubo una exhibición donde hicieron unos cuadros y ponían a la Virgen, digamos, en ciertas situaciones poco convencionales? Sí, sí. Y generó un gran... Pero eso fue en el sexenio de López Portillo. No, yo creo que ya fue... Bueno, no, fue hace mucho. Sí, fue hace mucho. Por eso, Hay una anécdota Exacto. de un Pero, a ver, colega tú- que hizo una caricatura Sí. de Marilyn Monroe, la posición de la Virgen de Guadalupe, y le rompió en el cartón. Algo le hicieron a Ahumada, pero eso ya Ahumada. tiene ya muchos años de eso. Sí. Fue muy sonado, fue noticia, Sí. de que llegaron así unos extremistas religiosos a la exposición y Sí, Claro. encabezados por no sé. Provida. Ah, sí. ¿Tú te acuerdas de esa nota, Claro, Julio? por supuesto. Provida en sí por es un supuesto. chiste. Sí, por supuesto. Bueno, por eso. A ver, por ejemplo, bueno, vamos a temas, el aborto. Tú, por ejemplo, yo sé que eres un activista. No soy activista, pero estás a favor del derecho a la vida, ¿no? Estoy No, a favor del derecho a la vida. No de Así las es, mujeres a decidir. Así es, no Y por lo has- motivos religiosos. Exacto. Pero en ese sentido, sí te has adentrado a No, ese claro, tema, porque pero además es un tema polémico que sabes Sí. que va a generar discusión. Y de eso también se trata tu oficio, ¿no? Mira, Ah, eso nosotros, sí, claro. los caricaturistas, somos como los submarinistas, esos que ves en las películas de Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sacas tu periscopio y estás viendo a quién le voy a sonar el trancazo, ¿no? Y dices, fulano de tal. ¡Pum! Sale el cartón. Sí. Y te pones a huir. Si no hay ninguna laraca, el cartón no jaló. Pasó jaló. desapercibido. Si de repente te mientan la madre, te dicen que Tus dices, ya tazas, le sí. pegué en la Santa Bárbara, ¿no? Pues eso es poquito así. Tú, Juan, temas que te causen controversia. Uy, sí, híjole, que me causen controversia, pues es que es muy seguido. Hay muchos temas que de repente a veces me pueden causar una controversia, pero resulta que días después ya no tanto. ¿Por tus convicciones personales? Mis dirías? convicciones, bueno, si queremos hablar de mis convicciones personales, nunca había contestado esa pregunta. O sea, por ejemplo, pues, el aborto. Yo estoy justamente, pues, creo como todos, a favor de la vida. Creo que el aborto es necesario en situaciones necesarias, Sí. violaciones, todo esto. Sí. Pero pues creo que antes del aborto, pues mejor que usen condón, ¿no? Sí. Entonces, estaría más bien a favor del condón todo el tiempo. Sí, yo creo que, volviendo un poco al tema, sí creo, es que estaba pensando, ¿no? Como en la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, ¿no? O el aborto, decíamos, como temas. Yo creo que hay varios que todavía son muy poco frecuentes, ¿no? Y ahí sí más en el ámbito de la caricatura, en el ámbito, digamos, del debate periodístico, de las columnas, etcétera, sí, ¿no? Yo creo que ahí se ataca más, digamos. Sí. Es cierto, ¿eh? O sea, hay una gama de temas que me parece que todavía causan escozor. Ahora, sí hay una tendencia, me parece, a que cada vez sean más esos temas, ¿no? Y es una tendencia a la que hay que resistirse. Yo me acuerdo que Alarcón, precisamente, también lo estábamos platicando hace ratito, publicó un cartón, una caricatura, en la que salía pues, una especie de cliché, digámoslo así, del chairo. ¿Me explico? Un tipo greñudo, con un póster del Che Guevara, etcétera, etcétera, etcétera. Buenísimo. Era muy Marx buena. atrás, bueno, sí, se le los fueron... discos de esos. Exacto, exactamente, ¿no? Se le fueron encima caricaturistas, ¿sí? Caricaturistas. O sea, no gente indignada o qué sé yo, o gente que se identificó con ese arquetipo y se encabronó con Alarcón. No, caricaturistas, ¿sí? Caricaturistas. No, bueno, ya es. Que me pareció como inaudito. Y tú respondías con mucha razón, pues otra vez, ¿no? Es que vivimos de los arquetipos. Sí, Pues sí. Bueno, el humor en general, ¿eh? O sea, no nos vamos a poner mamones aquí, Sí, no. pero pues desde la comedia griega, pues, o sea, sí. necesitas identificarte con figuras arquetípicas en cierto sentido. Y ahora por primera vez voy a develar algo sobre ese cartón que me inspiré en un amigo, en una fiesta, en su casa, y es mi amigo. O sea, yo dibujé basándome en un amigo mío. Claro. O sea, ni siquiera fue en un afán ¿Y es Chairo? Sí. Pero por imaginas. Bueno, pero, o sea, finalmente no era un rollo, o sea, un estereotipo simplemente, ¿no?
que lo curioso es que además el humor era estúpido, realmente un humor básico, así barato, pero curiosamente No era barato, pero era como dicen los ingleses, all in good fun, digo, era así un zape, no era un insulto, no era nada, pero bueno, es que hay gente que no le gusta que se rían de ellos, ¿no? Y además, esto que decías tú de lo políticamente correcto y de que hay temas que no se pueden tratar, digo, independientemente de cuál sea mi posición, yo me puedo reír perfectamente de una caricatura que vaya en contra de mis ideas, ¿no? Claro, bueno, claro. Una vez se lo comenté a un colega y dice, bueno, tú nunca te ríes de un cartón que vaya en contra de mis ideas. Y jamás se me ocurren cartones en contra de mis ideas. No, pues también se me ocurren 15,000, claro, ¿no? Evidentemente, claro, ¿no? pues sí. Y por otro lado dices, bueno, hago un chiste de jotos. ¡Ay, no digas joto! ¿Qué? ¿Por qué los estás...? Y dices, a ver, perdóname. Yo estoy porque agarrar a golpes a un homosexual, yo estoy por discriminarlo y que no entre a mi casa. No, pero tampoco no puedo hacer un chiste de jotos. No le puedes decir joto, no puedes decir pelón, no puedes decir panzón. Mira lo que le no pasó a puedes decir- Nicolás Alvarado, nuestro querido Nicolás Alvarado, por utilizar esa palabra. Pero además ni siquiera lo dijo como director del Instituto de Bellas Artes, lo dijo en un artículo suyo. Sí. Y además, digo, como dicen los negros, nosotros sí podemos usar esa palabra, pues él puede usar esa palabra, digo, ¿por qué? Sí. No sean mensos. Cualquiera, ¿no? Tengo un cartón, ahora sí hablo de un cartón, de una caricatura, un recuerdo de uno que hice hablando de ese tema. Me acuerdo que hice una casa, un departamento de una vivienda, donde están la gente con sus pósters de AMLO, sonríe, vamos a ganar y todo, ¿no? Y los papás con esta facha que ya los tengo caracterizados, y el hijo, muy finito él, así, con saquito así de colores y bien sentadito así, ¿no? Y diciéndole a los papás, tengo algo que confesarles. Y los papás bien orgullosos, comprensivos, le dicen, sí, hijo, ya sabemos que eres gay. No te preocupes, así te queremos, te amamos. Y dice el muchacho, no, lo que les quería decir es que estoy en contra del gobierno de Maduro. ¡Te me largas de la casa inmediatamente! Bueno, tengo que hacer una pausa y regresamos ya a concluir esta magnífica charla con Alarcón y con Calderón. Me acompaña desde luego, como siempre, todos los viernes, Julio Patán. Regresamos en un momento más. Aquí está. Tienes una llamada telefónica ¿De Donald Trump? ¿Trump? de Donald Trump. Y era muy curioso cuando metí este teléfono en las caricaturas de Peña Nieto y la gente decía, ¡ay, el telefonito! Ahora, te voy a decir una cosa, ¿eh? Cuando le pasó eso a Nicolás, una de las personas que me llamó rápido fue Trino, cabrón, que es muy amigo mío, ¿no? Sí. Dice, Saludos. oye, cabrón, al gran Trino. Dice, ¿qué le pasa a la gente, cabrón? Ya no tiene sentido el humor. Bueno, Trino es el más pasado de lanza. Lo que pasa es que no hace humor político. O casi nunca hace humor político, ¿no? O sea, Hizo uno en que casi lo matan también. casi lo matan, ¿no? Sí, no me acuerdo cuál era, pero le dijo, oye, perdóname, yo no estoy con la causa, no sé dónde sacaste eso. Es que tú, y era, como escribes en la jornada, ya intuían, ese tiene que estar con la causa. Y dice, que no está, ¿eh? Sí. Bueno. no, empezó allí. Oiga, pero yo quisiera terminar nuestra conversación de hoy ya llevándolo al plano de lo internacional, ¿no? Hay nuevos personajes internacionales, pues fabulosos, ¿no? Alarcón, ¿tú qué dirías? Trump, sin duda, ¿no? Trump. Maduro. Maduro, Guaidó. Sí. Espero que también va a dar mucho ¿Va a de dar, hablar. ¿tú crees? Sí. ¿Quién Sí, más? Angela Merkel. Merkel, yo creo que siempre ha estado, de hecho. Sí. Merkel, de alguna manera, es como que ese monstruo que siempre es. Putin. Sí, Sí. cómo no. Sí, ahora con lo que ocurre entre Putin y este otro Trump, con la bronca de Venezuela. Sí.
Es un tipo muy oscuro, ¿no? Pero les pasa porque a nosotros, tanto en el programa de televisión como en las columnas, cuando hablamos del tema internacional, se cae el rating. Muchísimo, y más en este. Y a mí me parece terrible eso, por cierto, pero pues es... Ahora, eso es casi internacional. los gustos de la en gente. Estados Unidos pasa un poco lo mismo, salvo temas, digamos, muy protagónicos, Sí, ¿no? De la exacto. agenda internacional. En España son muy locales las noticias. Los franceses son... Sí. Creo que eso pasa, creo, en todas partes, ¿no? Sí, siempre. A mí también me ha pasado. De hecho, el tema internacional es cuando hay que tocarlo porque hay que tocarlo. Todo el mundo está volteando a ver eso que ocurre. Y son como que, bueno, ya, vamos a lo siguiente, ¿no? Sí. En estos tiempos de la 4T se agradece cuando ocurre alguna cosa así que dices, ay, finalmente puedo pegarle a Trump, puedo pegarle eso. Sí. El día de, hablando de los estereotipos, el día de lo que pasó el incendio en Notre Dame, como 10 caricaturistas sacamos la misma idea. Yo La estaba de gargolita vacaciones. chillando. Ah, la gargolita. Sí. Por cierto, la portada del New Yorker es espectacular. Espectacular. No sé si la viste. No le he visto cuál es. Es Notre Dame, de Notre Dame. pero con los colores del incendio. Sí. No lo voy a buscar. Digo, porque los cartones también del New Yorker de las portadas son Son muy buenas. fantásticos, ¿no? Sí, Sí, fantásticos. así es. Pero entonces, lo internacional, pues... Pega ahí, poco, pues. salvo que sea una noticia que acapare todos los noticieros, ¿no? Y Trump sí se ha vuelto algo nacional, ¿no? Pero Sí, también se ha vuelto un es- estereotipo. O sea, Sí. tiene que hacer algo verdadero, una verdadera barrabasada para que lo saques. Y por supuesto, cada que se pone a tiro, lo agradeces, te digo, para salirte Claro, un poquito del exacto. marasmo nacional. Trump Claro. igual empezó como estamos ahora en México, así y todo el mundo alarmados de cómo es posible que estamos. Y hasta que llegó a una línea donde comete tantas estupideces Sí. que ya se volvió algo tan común Que ya no- que ya no causa ese punch. Ya ni siquiera... o sea, es un cartón de sí mismo, es lo que estás diciendo. Sí, totalmente. ¿No? Yo, que tengo un personaje satírico bajo cuyo nombre escribo una columna, de pronto siento ese efecto. Es decir, ya no puedes caricaturizar lo que es una caricatura. ¿Sí me explicó? O sea, sí se empieza a volver muy complicado. Es decir, sí, se convierten en el personaje que construyeron todas esas figuras. Y creo que la política contemporánea, cada vez más, hay figuras que son personajes de sí mismos. Es decir, Putin lo es. Maduro, bueno, no te puedo explicar, aunque tal vez sea demasiado tonto para convertirse en una Sí, no es protagonista. patético. pero Era es mejor patético. Chávez en ese sentido, ¿no? Pero Sí. Chávez era eso. Bueno, Como lo personaje, extrañamos ¿no? mucho. a Hombre, Chávez, bueno, y lo Fidel extrañamos Castro. mucho. Y Fidel Castro, Sí, sí, sí. etcétera. Es decir, sí creo que hay una tendencia, digamos, a ese tipo de personajes. ¿Sí? Y complican la sátira, extrañamente. Sí, Me parece, ¿no? Sí, yo. ¿Cómo a agregas un Chávez chiste ahí- sobre el chiste? Es que sí. Sí, Es yo me que, acuerdo, exacto. tengo dos anécdotas. Una de Chávez, de que una vez que hice una portada para la revista Siempre, con Chávez ahí montando un burro cafetalero, escribió el embajador de Venezuela en México una carta pidiendo la renuncia del monero por haber dibujado Me a pasó lo mismo. Chávez. ¿Sí? Ah, sí. Y me sí, dijeron, sí, sí. y el Oh, pues, sentido embajador del humor. venezolano dijo que yo era un soldado del imperio. Así es que ya tengo ese título nobiliario. Oye, pero eso está muy colgado. bien. Sí, yo soy un soldado del imperio. Y la otra anécdota que Paco la conoce bien fue en una ocasión que dibujé a Javier Duarte disfrazado de guatemalteca. Así se lo trajeran a México. ¿No? Uy, Racista. Bueno, Guatemala se volvió loca, los tuiteros, porque dijeron que estaba dibujando a Rigoberta Menchú. Entonces dices, no puede ser, fracasé como retratista. O sea, ¿cómo pueden confundir Javier Duarte con Rigoberta Menchú? Pero fue toda una ensalada de críticas porque te dijeron que eras homófobo porque el chiste residía en que lo pintabas como mujer, que eras antiindigenista porque te estabas riendo de las tradiciones, Sí. que eras xenófobo porque te estabas riendo de otro país. O sea, Sí, te y mal llovió de retratista todo. Sí, también. exacto, bueno, lo pones en una imagínate. bicicleta y no vuelves a entrar a la colonia Condesa. Ese es el polvo. Sí, ese sería- No vuelve a pasar, ¿no? Y tantas veces que dibujé a la primera dama anterior, como la gaviota, así con su pico y todo, y nunca tuve broncas con la Sociedad Protectora de Animales, ¿no? Entonces Oigan, siempre uno está en riesgo. Ya los tenemos que ir. Yo quiero decirles que la verdad los admiro muchísimo.
muchísimo. Creo que su labor es sensacional porque realmente retratan la realidad del país, pero lo hacen de una manera que me da mucha envidia, que es con humor. Sí, y La sabiendo verdad, dibujar. la verdad, ¿no? Porque Y eso a déjame veces. decirles Y eso a veces. qué padre chamba tiene. Cuando sale el chiste es padre. espectacular. La verdad, yo creo Espectacular. que sí te levantas en la mañana, sí se Dices, levanta qué en la buena mañana. chamba tengo, ¿no? "Ta, qué buena chamba tengo, cabrón". ¿O no? Se vuelve una chamba muy normal ¿Sí? en casa, con horarios, con todo, pero sí, a final de cuentas, comparándolos con ustedes, sí es una buena chamba. Eso sí es una chinga. Es una chamba sensacional hasta que no se te ocurre la idea y entonces Claro. pasas aceite. Leo, Pero toma la acabas flor. refriteando, ¿no? O sea, sí, de repente, si el refrito, pues ni modo, ¿no? A veces, a todos nos veces. El pasa. subconsciente A todos, ¿no? traiciona en ocasiones. Sí, ¿no? sí, Toma bueno, la flor, Y Leo. luego toma la esas son las flor. que pegan, que eso es lo que más Bueno, te Bueno, molesta. Ya nos Ya vamos. vimos que hay unos que refritean Es que a no- otros también. ¿eh? Exacto. Lo que- Nos pidió aquí Juan Alarcón que nos vayamos haciéndole como hacía nuestra Bien, querida Leo, bien. Eso. bien, bien, bien. Lolita Ayala. Y como decía ya, hasta mañana. ¿no? Hasta Que quede yo claro hasta que el es un lunes. homenaje. Es un Es un homenaje. homenaje, exacto. No me acuerdo cómo a decía, Lolita, pero- sí, gracias por venir. De No, hombre, verdad. gracias a ti, Juan. Leo. Gracias, Paco. Leo. Julio, querido qué gusto Julio. saludarte. Qué gusto De verte, verdad, Bruno. qué Siempre nos gusto. vemos en feria del libro nosotros. Sí, oye, nada más, en la que pura hablar de feria eso. como los niños. Nos vamos aquí con la flor en el pecho. Muchas gracias. Bueno. Le están llamando ya aquí al Arcón. Ya llegó Pablo. reclamarle. Señor presidente. sí. Gracias. Yo lo espero el lunes en punto de las 10 de la noche cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.